Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en una colección de relatos que, bueno, realmente desafían la percepción. Retorno a la luz de Jacobo Grinberg Silverbaum. Sí, son cuentos fascinantes. Juegan mucho con la conciencia, con cómo vemos la realidad y los límites que a veces nos ponemos sin darnos cuenta, con ese toque surrealista que tenía Grinberg. Exacto. Y la idea hoy es tratar de sacar las ideas clave de estas historias. O sea, reflexionar un poco sobre cómo vemos el mundo, ¿no? Las limitaciones que aceptamos y bueno, qué posibilidades quizás estamos dejando pasar. Justamente. A ver, para empezar a pensar en esto, ¿qué pasaría si un pez de repente quisiera volar? O una abeja, no sé, decidiera que la colmena perfecta no es para ella. Esas son algunas de las chispas que vamos a encontrar. Premisas muy provocadoras. Sí. Vamos a ello entonces. Empecemos con una historia que suena casi a fábula, el pez y el ave. Tenemos un pez dolado que sueña con volar y una golondrina que quiere nadar. Se enseñan el uno al otro y, bueno, contra toda lógica parece que lo logran. Pero más allá de que aprendan a volar o nadar, ¿qué hay en el fondo? ¿Cuál es el mensaje real? Yo creo que lo más interesante no es tanto el logro físico imposible, ¿sabes? Sino lo que descubren después de lograrlo. O sea, al vivir la experiencia del otro, es como que redescubren la maravilla de su propia vida, de su propia naturaleza. Ah, claro. El pez dice algo así como, supe que mi nado no era diferente de tu vuelo. Y añade que antes nadaba como un autómata. Entonces, me parece que es una historia sobre la empatía radical, sí, pero sobre todo cómo esa empatía nos devuelve la conciencia sobre lo que ya teníamos y dábamos por sentado. O sea que el verdadero aprendizaje no es la nueva habilidad. No es el despertar. El despertar a la belleza de lo propio, de nadar, de volar, pero con conciencia. Interesante eso, ¿no? Despertar a lo propio a través de lo ajeno. Y bueno, eso nos conecta con la abeja y su panal. Aquí la estructura, el orden, lo es todo. Totalmente. Una abeja, X38, vive en este panal supermatemático, rígido, donde la única verdad aceptada es nada existe fuera del panal. Hasta que un día, una grieta le muestra el exterior. Luz, calor, olor a montaña. Su escape parece una metáfora muy potente sobre la conformidad versus la libertad. Sí, totalmente. El panal es un símbolo clarísimo de cualquier sistema rígido, ¿no? Puede ser social, mental, ideológico, basado siempre en un acuerdo colectivo y en una estructura que no se cuestiona. Claro. Contra la atracción de lo desconocido, de una realidad que intuye más rica, más vibrante. Y su huida es vista como una traición. Exacto. La reacción del panal es brutal. Jamás se había visto tal afrenta y tal traición. Eso ilustra perfectamente la presión social. La resistencia del sistema contra cualquiera que se atreva a mirar o a ir más allá de los límites acordados. Te hace preguntar, ¿no? ¿Cuánto de nuestra realidad es simplemente un acuerdo conveniente que no nos atrevemos a cuestionar? Sí, buena pregunta. Y como un contrapunto un poco más, no sé si cómico, pero con un deje amargo, está la mosca. Ah, sí. Choca contra un vidrio, busca, encuentra una salida. Y ¡pum! Choca contra otro vidrio invisible un instante después. Es como un ciclo sin fin de barreras. Tentación que se repiten. Superamos un obstáculo que vemos solo para encontrarnos con otro, quizá más sutil, ¿no? A veces autoimpuesto, a veces parte del sistema. Como que la libertad es solo percibida. Exacto. Una libertad percibida seguida de nuevas barreras invisibles. Nos hace cuestionar qué significa realmente escapar y si somos conscientes de todos los vidrios contra los que chocamos. Estas historias sobre límites, visibles e invisibles, nos llevan a una idea central que Grinberg plantea al principio del libro. Él dice que la cualidad misma de la experiencia ver luz, sentir calor, es la conciencia. O sea, no es algo que esté allá afuera como objeto físico, ni aquí adentro tampoco, sino la experiencia perceptual en sí misma. Y esto resuena fuerte en A 4.3 años luz. Aquí, unos extraterrestres observan a los humanos. Sí. Y ven un potencial enorme para algo que llaman pandeterminismo. ¿Podrías explicarnos un poco qué entienden ellos por eso? Claro. Según la visión de estos observadores extraterrestres, el pandeterminismo sería como una capacidad latente en la conciencia humana.
la capacidad de representarse internamente la totalidad del universo, de reflejarlo, o incluso de alguna manera contenerlo. Un potencial increíble. ¡Wow! Pero lo que ven es que este potencial está como sofocado, inhibido, por lo que ellos llaman determinismo social. Y el ejemplo que usan es tremendo. Un niño cuenta un sueño muy vívido que tuvo con un oso. Sí, Pero la madre lo invalida de inmediato. No, solo los osos del zoológico son reales. Y lo condiciona, ¿no? Le enseña a desconfiar de su experiencia interna para poder ser aceptado, para que lo quieran. exactamente. La madre, y después se menciona al maestro en la escuela, le enseñan a priorizar la realidad consensuada, la que todos aceptan, por encima de su propia experiencia directa. La amenaza es sutil pero muy poderosa, o si no, te dejamos de querer. Qué fuerte eso. Es muy fuerte. Se le enseña a dudar de su mundo interior para poder encajar en el exterior. Y así, el determinismo social, las normas, las creencias, las presiones del grupo van inhibiendo esa capacidad innata para el pandeterminismo, para la exploración libre de la conciencia. Y conecta con la idea inicial que mencionaste. Sí, directo. La experiencia del oso soñado es real como fenómeno de conciencia para el niño, pero es descartada socialmente. Y bueno, la mención final que hacen a la terapia electroconvulsiva como tratamiento de costumbre, muestra hasta qué extremos puede llegar esa presión para forzar la conformidad. Es escalofriante pensar cómo se puede ir podando esa capacidad desde tan temprano. Cambiando un poco el foco, hacia una exploración más interna, tenemos el sueño. El profeta Balo Abba sueña que está en un castillo dentro de sí mismo. Y se ve reflejado en un espejo, pero con múltiples ojos. Al despertar, siente que algo que antes poseía se había desprendido. ¿Podría ser esto una pista sobre la naturaleza del yo? Podría ser, sí. El sueño tiene esa lógica propia que subvierte la de la vigilia, ¿no? El espejo sugiere autoconciencia, claro, pero esa imagen multiplicada y la sensación de pérdida al despertar, bueno, quizás sugieren que nuestra idea de un yo único, estable, es una simplificación. Como que somos más fragmentados de lo que pensamos. Quizás, o que la conciencia es más fluida, o tiene capas más profundas de las que somos conscientes normalmente. Es una idea que Greenberg explora mucho. Y esa fluidez se explora muchísimo en los diálogos entre Senju y Yusen, dos sabios ancianos, aislados, que tienen unas conversaciones densísimas. Sí, esos diálogos son oro puro. Hablan de todo. Intuición contra lógica, la experiencia como creadora de realidad, la interconexión de todo hasta la evitación. Y la naturaleza del yo, por supuesto. Detengámonos un momento en esa idea que mencionaste, que es quizás la más radical, que la experiencia perceptual no solo refleja la realidad, sino que la crea. Sí, esa es una de sus conclusiones más impactantes. Argumentan que, por ejemplo, el acto de ver luz no es simplemente captar fotones que vienen de afuera, sino que la conciencia misma en ese acto genera la cualidad luz. O sea, Llegan a decir, literalmente, somos dioses, al darse cuenta de este poder creador de la experiencia. También hablan mucho de la intuición como un acceso, digamos, preverbal a una cantidad enorme de información. Y ven el cuerpo y la mente más bien como un vehículo de la conciencia. un vehículo que quizás no la limita del todo. Exacto. Lo que abriría la puerta a fenómenos como la levitación o la comunicación a distancia que mencionan en esa historia de Sean Fei que influye en el arroz desde lejos. Hablan de una red o una trama que conecta todo. Pensamientos, tiempo, comunicación. Y también cuestionan la idea de un yo único, ¿verdad? Hablan de múltiples yos. Sí. Y de la dificultad inherente a comunicar la experiencia pura, la experiencia profunda. Dicen que es inconmensurable, que las palabras no alcanzan. Es un desafío constante a esa separación que hacemos entre el observador y lo observado, entre la mente y la materia. Es muchísimo para procesar. Quizá el punto clave es ese desafío constante a las divisiones que damos por sentadas. Definitivamente. Y esa dificultad para comunicar lo profundo es un tema que vuelve una y otra vez en el libro. Incluso ellos dos, Senju y Yusen, con toda su sabiduría y viviendo aislados juntos, luchan por transmitirse plenamente sus realizaciones más íntimas.
Pasando ahora de esa exploración tan interna a las estructuras sociales y psicológicas, llegamos a Maese Augustus. Es un relato impactante. Mucho. Analiza por qué las cuidadoras de los campos de concentración nazis, según él, no entendían por qué matar estaba mal, y Augustus lo atribuye a crianzas muy autoritarias y a la sumisión total a roles predefinidos. Es un análisis psicológico realmente demoledor. Augustus plantea que esa estructura familiar autoritaria, el padre dominante, la madre sumisa, los hijos obedientes que compiten por la aprobación, anula la individualidad. La persona aprende a existir solamente dentro del rol que le asignaron. Y salirse de ese rol genera culpa. Exacto. Culpa y una presión social enorme para volver a encajar. El resultado, según él, es un autómata que defiende la estructura a toda costa, desconectado de su propia brújula moral interna. La frase clave es «deja de ser ella misma». Y Hitler supo explotar eso. ¡Claro! Augustus dice que Hitler le dio a esos roles un barniz místico, una justificación ideológica. Las cuidadoras, entonces, inmersas totalmente en su rol y en la ideología nazi, estaban tan desconectadas de otra realidad posible que la pregunta ¿por qué estaba mal matar? Simplemente no les cabía en la cabeza. Estaba fuera de su realidad acordada y definida por ese rol. La historia de Karina, la joven nazi que menciona, que quería activamente superar los inútiles sentimientos de compasión. Ilustra perfectamente esa normalización de la brutalidad por pura conformidad con el rol. Pero el giro genial del cuento es que el propio Maese Augustus Sí, ahí es donde la historia realmente muerde. se enfrenta a un dilema muy parecido. Le ofrecen financiar su seminario, su sueño, pero a cambio tiene que apoyar públicamente unas políticas, bastante cuestionables. Y él, que acaba de hacer ese análisis brillante sobre los mecanismos de la conformidad y el autoengaño, empieza a racionalizar, a pensar en el bien mayor, en que el fin justifica los medios. O sea, cae exactamente en la misma trampa que describió. Ese momento en que se ve a sí mismo como espectador de Maese Augustus. Es brutal. Es una toma de conciencia dolorosísima de su propio autoengaño. Marca una posible ruptura con ese estado de autómata que él mismo criticaba, pero también muestra lo increíblemente difícil que es resistir la presión de la estructura, incluso cuando eres consciente de ella. Es una advertencia muy potente, ¿no? Que ni el análisis más lúcido te protege del todo. Mencionemos brevemente el organista. Usa una banda de jazz como metáfora. Sí, otra exploración de estas tensiones. Tienes al organista que representa la conformidad, el guitarrista la innovación, el saxofonista la duda, el baterista que intenta conciliar, y la conversación sobre cómo la música evoluciona de reglas estrictas a una expresión más libre. Es una alegoría muy linda sobre esa tensión constante entre seguir las formas establecidas, las reglas y la necesidad de una expresión auténtica, de expresar los universos internos, como dice un personaje. Y esa expresión no siempre es feliz. No, claro que no. Sam, el personaje que explica esto, dice algo como: no creo que se mantengan en un estado constante de felicidad. La expresión auténtica refleja la complejidad del ser, con sus luces y sombras, más allá de las estructuras formales. Se conecta de nuevo con la abeja. Romper el molde para encontrar algo más real, aunque sea incierto o incluso doloroso. Y esto nos lleva al último gran tema que parece recorrer todo el libro. La búsqueda del ser, la naturaleza misma del yo. En el compositor tenemos a Julio. Está moribundo y usa tecnología, electrodos, un piano especial, para experimentar realidades alternativas, para vivir como múltiples Julios. Su objetivo final, parece, es disolver ese punto central de referencia, el yo que integra todo. Este cuento juega directamente con la idea de que nuestro sentido de un yo estable y unificado es quizás una ilusión, o al menos una construcción. Julio usa la tecnología, digamos, para forzar estados alterados de conciencia y explorar esa multiplicidad que quizás todos tenemos latente. Pero el final es ambiguo. Sí. Su intento de disolver completamente el centro integrador resulta en su desaparición o su muerte. Es una advertencia, quizás sobre los peligros de intentar fragmentar la conciencia de forma artificial, sin una preparación o un camino interior. O sugiere
que a pesar de su fluidez, necesitamos algún tipo de anclaje, un núcleo, para poder existir o funcionar en esta realidad. Deja muchas preguntas abiertas. Deja una pregunta muy inquietante, ¿sí? Ahora, el loco. Un personaje fascinante. Un anciano que vive en una plaza al que todos en el pueblo consideran loco. Claro. Pero él encuentra sabiduría en su relación con un viejo reloj de pared. El reloj se convierte en su maestro. Le habla. Incluso una comisión oficial llega a escuchar unas campanas inexplicables que parecen asociadas a él. ¿Qué representa esta figura del loco? Yo creo que el anciano representa la sabiduría que se encuentra fuera de las convenciones sociales, al margen del juicio de los demás. El reloj que le empezó a hablar, sabiduría y conocimiento, actúa como un foco para su introspección, para su conexión con algo más profundo. Llámalo como quieras. Y el pueblo es el juicio social. Exacto. Los habitantes del pueblo son el símbolo del juicio social ante lo no convencional, ante lo que no entienden. Las campanas podrían ser una manifestación del estado interno del anciano, o quizá una irrupción de otra capa de realidad. Y su diálogo final con el reloj sobre el último paso sugiere una culminación tranquila, aceptada, de su propio viaje de autodescubrimiento, totalmente al margen de la aprobación o desaprobación social. Es la validación interna que triunfa sobre el juicio externo. Qué bonito eso. Y finalmente, el Zohar. Aquí tenemos al rabino Ben Yochai y a su hijo Eleazar. Viven aislados en una cueva y buscan el entendimiento, pero por vías distintas. Sí, es muy interesante cómo contrapone sus caminos. Eleazar estudia patrones externos, formas de cráneos, dibujos en la arena, tiene sueños recurrentes de volar. Ben Yochai, en cambio, busca la disolución de la percepción ordinaria. Llega a sentir que el pegamento de la realidad había sido roto. Aquí vemos claramente dos caminos hacia la sabiduría, ambos válidos, nacidos del aislamiento. Eleazar, a través de la observación minuciosa y detallada del mundo externo, descubre patrones universales. Es interesante porque recuerda a la idea de la escritura energética de los Shukantonians en otro cuento. Reconoce la unidad a través de la estructura que se manifiesta en la naturaleza. Y Ben Yochai va por dentro. Ben Yochai busca la experiencia directa de la unidad, disolviendo las categorías con las que normalmente percibimos el mundo. Busca trascender la percepción fragmentada. Su camino parece acercarse más al concepto cabalístico del Ein Sof. ¿Podrías explicarnos brevemente qué implica ese concepto de Ein Sof para quienes no estén familiarizados? Sí, claro. Ein Sof en la Cábala es, simplificando mucho, el infinito absoluto, lo ilimitado, la realidad última, que está más allá de toda descripción, de toda concepción humana. Es como la fuente primordial de la que emanan todas las realidades que podemos percibir. Ben Yochai parece buscar una unión directa, experiencial, con esa fuente. Entiendo. Y ambos, padre e hijo, aunque por caminos diferentes, llegan a una realización similar de la unidad. El grito final de Eleazar es que todo es uno. Pero una vez más, aparece la dificultad de comunicar esa experiencia plenamente. Sí, ese es un hilo conductor clarísimo en todo el libro. Incluso entre ellos dos, con ese vínculo tan profundo, con esa búsqueda compartida, las palabras al final se quedan cortas. No pueden abarcar la totalidad de la experiencia mística o de la conciencia expandida. Hay algo que siempre escapa al lenguaje. Bueno, hemos navegado por historias muy, muy diversas, la verdad. Si tuvieras que resumir las grandes corrientes, las ideas principales que fluyen a través de Retorno a la Luz, ¿cuáles destacarías? A ver, emergen varias ideas muy potentes y que se repiten, ¿no? Primero, esta idea de que la realidad es profundamente subjetiva, que la conciencia no es un mero espejo pasivo, sino que participa activamente, bueno, quizás hasta crea la experiencia. Segundo, la idea de que estamos condicionados, a veces muy limitados por estructuras, ya sean sociales, mentales, los roles que asumimos. La colmena, el determinismo social que veían los extraterrestres, la autoridad ciega que analiza Augustus. Y la necesidad de cuestionarlas. Exacto, ese sería el tercer punto. La importancia vital de cuestionar esas estructuras, esos supuestos y de explorar activamente nuestra propia realidad interna. Los sueños del niño, la meditación de Zen Jiu y Yusen, los experimentos del compositor. ¿Qué más?
Cuarto, la idea de que un yo fijo, estable, es cuestionable, que la identidad parece ser algo mucho más fluido, múltiple de lo que solemos pensar. Quinto, el potencial latente que tenemos para una conciencia expandida, para una conexión que quizás va más allá de lo puramente físico. La red de la que hablan los sabios, la telepatía, la levitación. Fenómenos frontera. Fenómenos frontera, sí. Y sexto, que hay muchos caminos hacia la sabiduría. No hay una única fórmula. La observación detallada, la introspección profunda, la ruptura de patrones, la aceptación de lo no convencional, todos pueden ser caminos válidos. Y siempre flota en el aire esa tensión que mencionamos antes, ¿no? Ese anhelo de liberarse de los límites, pero también el posible riesgo de disolverse, de perder el sentido del yo, como le pasa al compositor. Exactamente. Es una exploración que no es ingenua. No evita las complejidades ni los posibles peligros de meterse a alterar fundamentalmente la conciencia o la percepción de la realidad. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo conectamos todo esto? Hemos viajado por paisajes mentales realmente imaginativos que nos invitan a cuestionar nuestra propia percepción. Lo que me parece fascinante es que estas ficciones, aunque parezcan pura fantasía, no son un mero escape literario para Greenberg. Reflejan directamente las investigaciones y las preguntas que él abordó científicamente a lo largo de su vida. Claro, su trabajo científico. Exacto. Él estudió la neurofisiología de la conciencia, trabajó con chamanes como Pachita intentando entender esos fenómenos desde la ciencia, desarrolló su compleja teoría sintérgica que justamente propone eso, que la conciencia interactúa con el tejido del espacio-tiempo para crear la realidad que percibimos. Fundó un instituto dedicado a estos temas. O sea que su literatura. Su literatura parece ser otra herramienta más, quizá una más libre, más metafórica, para seguir sondeando esas mismas profundidades sobre la relación mente-materia, sobre el potencial humano que él veía tan vasto y a la vez tan constreñido a menudo. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Si la realidad, como sugieren estas historias, puede ser más maleable de lo que creemos, y nuestro potencial está frecuentemente autolimitado o restringido socialmente, la pregunta es, ¿qué panales, qué acuerdos invisibles, qué roles que hemos internalizado podrían estar dando forma a nuestra percepción del mundo ahora mismo, sin que ni siquiera nos demos cuenta? Y quizás la pregunta más importante aún, ¿qué posibilidades, qué realidades insospechadas podrían estar esperando justo al otro lado de esas barreras si tan solo nos atreviéramos a mirar o a saltar a través de las grietas? Una pregunta que, la verdad, queda resonando mucho después de cerrar el libro. Esto ha sido todo por hoy. ¿Leerías este libro? Si te interesa la literatura, la historia, la filosofía y los grandes debates sobre nuestra existencia humana, suscríbete al canal y dale like a este capítulo. Hasta la próxima.